presentación para poder aclarar las dudas. Muy rápidamente, ¿quiénes somos, no? ¿Qué es esto de I Can Charge o I Can Charge, dicho en castellano? Bueno, pues realmente venimos de una ingeniería, ¿vale? De una ingeniería que realiza todo tipo de proyectos de instalaciones, y dentro de la ingeniería, pues bueno, la parte que más nos apasiona o nos ha apasionado siempre es la energía y la sostenibilidad, y dentro de ese paquete de energía y sostenibilidad pues se encuentra la patita de movilidad eléctrica, ¿vale? Ya en unas pequeñas experiencias, ya hace bastante tiempo, y trabajando en una cadena hotelera, pues tuvimos la oportunidad, allá por el 2014, de poner uno de los primeros puntos de recarga para vehículos eléctricos que se instalaron en la isla, y se instaló en el Hotel Cordel Mogán Playa, en una experiencia muy bonita que se tuvo con Sparrent, una empresa que lamentablemente ahora por la crisis ha tenido que cesar su actividad, pero que fueron pioneros comprando para poner a disposición de la gente que alquilaba coches un vehículo 100% eléctrico, el primero. Por aquella época teníamos nada más que el Renault Zoe y el Nissan Leaf, y la empresa, la familia Santiago de Sparrent, pues decidió poner a disposición de los clientes suyos, de sus socios, pues un vehículo 100% eléctrico con campamento base en el Hotel Cordel Mogán Playa, y eso me llevó a mí pues a tener que lidiar con la instalación del primer punto de recarga, y cómo no, pagamos la novatada. Sufrimos bastante pues para hacer que todo terminara de funcionar, pero fue un acercamiento muy interesante, ¿no? Y descubrimos la movilidad pues de primera mano. Pues esto nos ha llevado desde el año pasado a montar pues esta línea de actividad que con permiso, a ver si lo puedo pasar, se me ha abierto una ventana que no es, hay un pequeño vídeo, bueno. Es una pequeña introducción, se ha quedado pausado por lo que veo, pero bueno, no es imprescindible, vamos justo de tiempo pues a lo siguiente. Es un pequeño vídeo de presentación de la marca, ¿no? Del lanzamiento. ¿Qué es lo que decidimos? Pues lanzar I Can Charge, una plataforma de distribución exclusiva de puntos de recarga y accesorios en las Islas Canarias. ¿Y por qué viene todo esto? Porque detectamos como ingeniería y como socio de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos que no todos los canales de distribución convencional de material eléctrico se estaban poniendo al día con todo lo que venía vinculado a la movilidad eléctrica. Muchas veces me encontraba con instaladores en obras que oye, tengo un cliente que se va a comprar un coche que va a pilas y mire qué cargador le pongo porque es que no lo tengo del todo claro. Y se encontraba pues que su distribuidor de toda la vida de confianza pues no era capaz de acompañarle tanto, le remitía más bien al fabricante, a un catálogo, y andaba pues con mucha inseguridad. Entonces, pues yo me ofrecía siempre a asesorarles desde el punto de vista de ingeniería y de la experiencia de la sesión de usuarios a cómo era la manera óptima de resolver cada instalación. Pues llegó un punto que tanto asesorábamos que dijimos, bueno, vamos a poner un canal de distribución donde asesoramos al instalador y le indicamos qué marcas, qué productos son los que se ajustan a las necesidades de su cliente, ya sea un pequeño particular que va a poner un punto de recarga vinculado en su vivienda, o ya sea una administración pública pues que lo que quiera es hacer un pequeño despliegue de una infraestructura de recarga municipal. Bueno, pues poder acompañarles, quitarles el miedo, ser un poco la red de seguridad y explicarles cómo es todo eso, además de poder proveerles de las soluciones, y además, no solo con un solo fabricante, sino con el fabricante o con el producto en concreto que mejor se adapte a las necesidades de cada proyecto en concreto, ¿no? Entonces, pues con esa filosofía, desde el 1 de septiembre nos hemos puesto en marcha y bueno, pues lo que indico, prestamos asesoramiento a instaladores y también la asistencia técnica. Oye, que he puesto el punto de recarga, pero no sé cómo configurarlo, no sé por qué el vehículo termina de coger carga, no sé qué ha pasado, que se me dispara la protección diferencial en este punto y está todo bien y no tengo fugas. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, pues ahí también podemos intervenir como apoyo a los instaladores. Queremos ser, en definitiva, el respaldo que muchos instaladores, muchos pequeños y medios instaladores necesitan para poder afrontar instalaciones de infraestructura de recargas con la seguridad de que se sabe o hay alguien detrás que se sabe lo que se está haciendo, ¿no? Y con la idea de que poco a poco cada instalador vaya adquiriendo las experiencias necesarias para poder ir ejecutando él mismo las instalaciones sin mayor problema. Entonces, muy rápidamente vamos a los conceptos muy básicos. Movilidad sostenible está en boca de todos hoy en día. Siguen habiendo motores de combustión interna. La gasolina diésel lo tacho, por mucho que se trate de decir que hay niveles de emisiones fantásticos hoy en día y con muy bajas emisiones de partículas. Como sostenible todavía se puede considerar el autogás o los motores de GLP o de gas natural licuado o gas natural comprimido. Paso de puntillas para ir a lo que nos interesa. Los eléctricos. Oye, pues un vehículo eléctrico, ¿qué es eso de un eléctrico? ¿Qué es un híbrido? ¿Qué es el Prius? ¿Qué es el Ioniq? Los taxistas que están usando ahora.
Bueno, pues los eléctricos se clasifican principalmente, según el Reglamento General de Vehículos, en los BEV, aquí nos manejamos siempre por las siglas en inglés, los Battery Electric Vehicle, que es un vehículo 100% eléctrico, que solo se mueve a través de la batería de tracción eléctrica, los híbridos enchufables, Plug-in Hybrid Electric Vehicle, que pueden ser cargados con un enchufe, o sea, existe la posibilidad de cargar su batería con un enchufe, con una toma de corriente exterior y propulsado a voluntad o solo por motor eléctrico o con la combinación de dos motores, de uno eléctrico junto con otro adicional. Ni siquiera se especifica que deba ser de gasolina, ni diésel, ni de hidrógeno, sino que tiene dos motores. Después están los Range Extended Electric Vehicle, que son los vehículos de autonomía extendida, que en definitiva son vehículos que son 100% eléctricos, pero que por ejemplo tienen, una de las opciones, la más frecuente, tienen un pequeño motor térmico, vamos, un pequeño grupito electrógeno, un pequeño generador eléctrico que funciona con gasolina y lo que hace únicamente es recargar la batería. Entonces, tengo una batería que he recargado desde una toma de corriente exterior, pero si veo que me estoy quedando corto de autonomía, se arranca automáticamente un pequeño motorcito de gasolina que me genera electricidad y se almacena en las baterías, nada más. Pero esa combustión no lleva potencia mecánica a las ruedas. Y después tendríamos un vehículo híbrido convencional que sería pues el Prius. Oye, es un vehículo térmico de toda la vida, pero que tiene una pequeña batería que es, como dicen muchas marcas, autorrecargable, porque regenera con la frenada y recarga también un poquito con el motor térmico, pero que no son enchufables, ¿vale? Y que son modelos que ya están quedando atrás y obsoletos. El famoso Toyota Prius era un eléctrico, un híbrido, o eléctrico, pues puramente eso, híbrido. Y después tenemos lo que está muy en boca de todos y que quizás con los próximos años se desarrolle más de tecnología, que son los vehículos de pila de combustible, que el más extendido o el que más desarrollado está es el que funciona con hidrógeno, ¿de acuerdo? Tenemos un tanque de hidrógeno líquido que a través de una pila de combustible se es capaz de obtener, mezclándolo con oxígeno, pues tensión y como producto residual únicamente agua, y eso lo que te hace es pues cargar las baterías y accionar el motor eléctrico, ¿vale? Entonces, ¿a qué va orientada la ITC752? Pues básicamente a los eléctricos enchufables, ¿no? Que es lo que nos interesa. Aquí, pues muy rápidamente lo que he dicho, oye, híbridos enchufables hoy en día en el mercado, pues el referente casi que de híbrido enchufable está el Mitsubishi Outlander, el Toyota Prius, perdón, hay una errata, es solamente híbrido, como estamos diciendo, y no es híbrido enchufable, el Hyundai Ioniq es puramente eléctrico, el BMW i3, que también se ve mucho, tiene una de las versiones con autonomía extendida, y después como vehículos a pila de combustible e hidrógeno está el Toyota Mirai. Y voy a ir muy ligerito, como verán. Modos, tipos de conectores de carga. Esto, aunque sea básico, me doy cuenta que no todo el mundo lo tiene bien interiorizado y todavía mezcla. Es muy frecuente, la gente tiende mucho a mezclar modos y tipos de conectores. Una cosa es modos de carga y otra cosa son los tipos de conectores. Entonces, modos de carga, y esto viene de normativa eléctrica europea, pues tenemos básicamente 4. El primero de todos aparece tachado porque es muy básico. Es cuando conectamos un patinete, una bicicleta eléctrica o una motocicleta de muy bajas prestaciones directamente a la toma eléctrica y es como si fuera un portátil, es decir, media un pequeño transformador electrónico, pero es una recarga muy tonta. No hay interacción o no hay ningún elemento intercalado, inteligente, intercalado entre la red y la batería del vehículo a traccionar. El modo de carga 2 ya existe, una petaca, que es un in-cable control box, o sea, una cajita negra, una petaca en medio del cable, que parecería un transformador, pero que no es un transformador, sino que son protecciones, y es un elemento intermedio entre la red y el vehículo eléctrico. Y entonces, por un lado, vamos a tener un shuko, y por otro lado, vamos a tener un conector específico para la recarga de vehículos eléctricos. Y tengo por aquí uno que ahora pues lo puedo enseñar. En modo de carga 3 ya estamos yendo a una recarga específica para vehículos eléctricos. Ya no me vale el shuko. Ahora tengo un elemento fijo en la instalación, que es el sistema de alimentación específico de vehículos eléctricos, o dicho más coloquial, el propio punto de recarga, con su cable, con su conector, al vehículo eléctrico. Y ya es toda una infraestructura específica para vehículos eléctricos y además en corriente alterna. ¿De acuerdo? Entonces, modo 3 es lo más frecuente, lo que más veremos, lo que más nos encontraremos en el día a día y es siempre en corriente alterna y es específico para vehículos eléctricos y debe haber un elemento en la instalación fija que es el sistema de alimentación para vehículos eléctricos, el SAVE. Y por último tenemos el modo 4,
que en términos puros y de normativa hablan de conexión indirecta del vehículo eléctrico a la red de Alterna usando un SADE, y básicamente lo que es esto es un equipo que va a convertir ya la corriente de la red que nos viene en Alterna a corriente continua. Entonces, prácticamente podemos decir ya, y vamos adelantándonos, que todos los cargadores rápidos de verdad, son en modo 4 porque ya convierten la energía ellos mismos en el equipo de alterna a continua, y en continua es como se almacenan las baterías, con lo cual el vehículo está dispuesto a recibir toda la potencia que el equipo sea capaz de entregarle, porque no tiene que hacer ninguna conversión a bordo del vehículo. Entonces, modo de carga 4 es corriente continua. ¿De acuerdo? Insisto, cualquier duda, pues me pueden ir levantando la mano. No les veo a todos, pero pueden ir levantando la mano, si no, pues escribiendo por el chat. Un resumen de lo que acabo de comentar ahora, más gráfico, pues tenemos el modo de carga 1, una motocicleta muy básica. En modo de carga 2, pues se ve la chica que tiene un Shuko, un conector aéreo, una clavija normal, estándar europeo, pues en la mano izquierda, y lleva la petaquita, la caja de control, en la mano derecha, y ya el vehículo tiene un conector específico, tipo 2 en este caso, para el Smart. El modo de carga 3 es el de abajo a la izquierda, tenemos un sistema de alimentación específico para vehículos eléctricos en vía pública, con doble toma, y el Hyundai Kona pues, está conectado con el cable portátil que es del usuario a esa base. Y por último a la derecha el modo 4, que ya tenemos un punto de recarga mucho mayor porque ya abarca en su interior pues, mucha electrónica de potencia para poder rectificar la tensión de la red. Tipos de conectores. Venimos de ver los modos y estos son los conectores. Y dentro de los conectores tenemos básicamente hoy por hoy, porque vamos a lo que se suele ver más, dos tipos. Los dos tipos, modo 2 y 3, y en continua, para cargas en modo 4. Entonces, los más frecuentes, el estándar que tenemos en Europa es el tipo 2, el que coloquialmente llamamos meneque, ¿de acuerdo? Es el que más nos veremos. Pero mucho cuidado, instaladores, que todavía hay vehículos que se comercializan y que únicamente cargan con el conector tipo 1, que es el conector más oriental, que venían los primeros vehículos coreanos, los japoneses y demás. Nos vamos a encontrar el conector tipo 1 todavía, por ejemplo, en modelos que se venden muchísimo, como son el Mitsubishi Outlander híbrido enchufable o las furgonetas Nissan NV200 eléctricas en todas sus variantes. Entonces, mucho cuidado, que no sería la primera vez que algún instalador va a proveer o a suministrar un punto de recarga y resulta que lo ha cogido con un conector tipo 1 y no le vale para el vehículo del usuario, o al revés, o que lo coge tipo 2 porque ha sido mal asesorado en su canal de distribución convencional diciendo, este es el estándar europeo, ya casi no se venden coches con tipo 1 y resulta que justamente nuestro cliente pues, puede tener un furgón NV200 y hay que cambiar el punto de recarga, es una faena. Entonces, mucho cuidado con eso, hay que informarse muy bien de qué vehículos se van a cargar en los puntos de recarga que vamos a instalar para ver si necesitamos ponerlo con conector tipo 1 o tipo 2. Lo más frecuente, lo que más se repite en el 80% de los casos hoy por hoy, es que sea conector tipo 2, pero todavía quedan vehículos superventas como la NV200 y el Mitsubishi Outlander enchufable, que usa el conector tipo 1, así que mucho cuidado. Y a su vez, estos dos tipos, estos estándares, tienen sus homólogos para carga en modo 4, en carga continua, que es el conector CHAdeMO, que vemos abajo a la izquierda, y el conector Combo, SS tipo 2, que repite básicamente lo mismo que el tipo 2, que el MENE, que es para alterna, pero tiene en la parte inferior los dos conectores de continua. Tengo por aquí cables, yo no sé, Kurt, si mejor que vaya más rápido hacia la norma o si me entretengo por si a la gente le resulta de interés, porque, bueno, o igual ya que lo tengo, lo aprovecho y lo muestro. Esto simplemente, ya ve que se ve en pantalla, sería pues un conector tipo meneque, que se corresponde con el de la figura. Este concretamente que tengo es una manguera que puede cargar hasta 43 kilovatios. ¿Vale? Cuando cargamos a más de 20 kilovatios en modo 3, la norma te dice que el cable debe ir fijo al punto de recarga. Es decir, un usuario nunca va a poder cargar con un conector meneque con su propio cable que lleva en el coche a más de 32 amperios trifásicos. A partir de los 32 amperios trifásicos, la manguera debe ir junto con el punto de recarga. Se entiende que es que ya estamos hablando de unas potencias importantes y se quiere evitar que el cable de usuario pueda estar dañado y provocar algún incidente eléctrico grave. Tenemos después por aquí un conector, pesa bastante, la manguera es larga, un conector tipo CHAdeMO,
que se corresponde también con lo que tenemos en el dibujito. Los dos círculos blancos grandes son para la corriente en continua y después tiene otros 8 pines en 2 circulitos aquí que son para comunicación y para seguridad de la alimentación, ¿vale? Con lo cual, este es el estándar japonés, que de hecho todo viene con nombre muy, muy oriental, ¿no? Desde el cargador y demás. Y por último tendríamos el conector tipo combo, este es el estándar europeo, y tiene, pues como veremos ahora en otra imagen, pues únicamente 3 conectores, 3 pines en la parte superior y los importantes que son los de abajo, que son los de corriente continua. Los 3 pines de arriba son el del medio, la puesta a tierra, y después la función proximidad y la función piloto, cómo comunica el vehículo con el punto de recarga rápido. Estos conectores, tanto el CHAdeMO como el combo, únicamente los veremos colgando de un punto de recarga. Son conectores para cargas en modo 4 y en modo 4 pues siempre el cable va a estar incorporado en el punto de recarga. Básicamente, bueno, ¿cómo funciona el Meneques y el tipo 2? Pues bueno, muy rápido, los dos bornes de continua en la parte inferior y arriba, si no hiciéramos caso a esto, tendríamos una carga en alterna y tendríamos las 3 fases por aquí, el neutro, la tierra y función piloto y función proximidad. Ahora, una cosa importante, empezarán a ver por aplicación, por transposición de una norma europea, vamos a empezar a ver ahora mismo en los vehículos, a partir del 21 de marzo, si no me falla la memoria, unas etiquetas específicas, así como para los vehículos de gasolina te marcaban en la tapa del depósito si llevaba gasolina sin plomo o si era diésel o demás, pues ahora en los vehículos eléctricos van a empezar a aparecer estas pegatinas que van a marcar donde está el hexágono, van a marcar a qué potencia carga y qué tipo de conectores. Y vas a encontrar estas pegatinas o estos símbolos tanto en la parte vehículo como en los cables portátiles como en los puntos de recarga. Lo que trata es de facilitar al usuario inexperto o los nuevos usuarios de vehículos eléctricos que no saben tanto de electricidad, pues a identificar rápidamente los conectores que le valen a él, ¿no? Se está haciendo un código más común internacional y que es de obligado cumplimiento. Entonces, muy rápidamente también, las partes de un vehículo eléctrico. Esto es muy sencillo, los vehículos eléctricos, los vehículos térmicos son un reloj de cuco, se suele decir, y sin embargo los vehículos eléctricos son muy sencillos. Tenemos básicamente la batería de tracción, un motor eléctrico, una electrónica de potencia asociada al motor eléctrico, el conector donde enchufamos el vehículo, los cables de alta tensión y dentro de la electrónica de potencia tenemos, y lo vamos a ver en la próxima diapositiva, pues el cargador a bordo, y ahora me voy a detener aquí porque, aunque sea esto un repaso muy general, sí que es muy importante subrayarlo porque esto es básico para entender la movilidad eléctrica, pero bueno, tenemos el cargador a bordo del vehículo, tenemos un inversor bidireccional de continua a continua, un inversor también bidireccional de alterna continua y el motor. Entonces, el inversor bidireccional continua a continua hace una cosa muy sencilla, básicamente, que es de la batería de tracción, que es una batería de alta tensión. Los rangos de tensión pueden variar en función del fabricante, pero puede estar en 400 voltios o más. Lo que se encarga este inversor bidireccional es de, por ejemplo, mantener siempre la carga de la batería auxiliar de 12 voltios. Todos los vehículos eléctricos siguen teniendo para los servicios auxiliares una batería, pues, como la que tienen todos los coches, de 12 voltios, 24 voltios. Entonces, este inversor, como no tenemos alternador en los vehículos eléctricos, es este inversor quien nos hace de alternador, nos coge carga de la batería de alta tensión y nos reduce la tensión para la batería de servicios auxiliares del vehículo. Y entonces, cargador a bordo, ¿qué es lo que hace? Cuando pasa muchísimo, y esto voy a insistir porque es un punto clave para entender todo esto, pasa mucho que hay usuarios que se compran un vehículo eléctrico y de pronto van a cargar a un punto de recarga de la red insular de recarga de vehículos eléctricos del Cabildo, que es un cargador como el que tengo aquí detrás mío, ¿no? Y este punto de recarga es capaz de cargar hasta 22 kilovatios, hasta 32 amperios en trifásico. Entonces, el punto es capaz de ofrecernos por esta toma 22 kilovatios. Pues llega el usuario que se acaba de comprar un Hyundai Kona y dice, pues voy a cargar en el del Cabildo, que me carga 22 kilovatios. Y resulta que se pone a cargar y nada más que carga a 7,4 kilovatios. Dice, oiga, ¿qué pasa aquí? ¿Qué estafa estos del Cabildo? Que dicen que son a 22, pero mi coche nada más que carga a 7,4 kilovatios. Pues cuidado, es el vehículo
eléctrico o es el cargador a bordo que monta cada vehículo eléctrico el que limita la potencia máxima a la que va a recargar el vehículo en modo 3. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que la señora o el señor que se ha comprado un Hyundai Kona debería haber sabido que el cargador a bordo de ese vehículo es monofásico a 32 amperios, con lo cual siempre va a cargar como mucho a 7,4. El punto de recarga le puede dar es el vehículo. Los puntos de recarga, si lo simplificamos mucho, no son más que un mero contactor. Hace una comunicación con el vehículo, si ve que la conexión es segura y que el coche demanda energía, abre contactor y es el cargador a bordo del vehículo el que va a demandar la potencia. Entonces, si el vehículo nada más que puede cargar a 16 amperios en monofásico, que todavía hay vehículos como el BMW i3 que de serie básica cargan nada más que 16 amperios monofásico, pues tendrá el señor nada más que 3,6 kilovatios. Sin embargo, si carga un Renault Zoe, que son conocidos que desde el comienzo cargan hasta 32 amperios en trifásico, sí que va a poder sacar del punto de recarga los 22 kilovatios y va a poder aprovechar por completo la infraestructura. Entonces, mucho cuidado con que es el vehículo, según la configuración del cargador a bordo que tenga, el que limita la potencia máxima de recarga en modo 3. Recuerden que modo 3, que es en alterna, nada tiene que ver con modo 4, que es en continua. ¿De acuerdo? Las limitaciones en continua prácticamente desaparecen porque el cargador a bordo del vehículo no interviene porque no es necesaria ninguna intervención. ¿Vale? Y en este punto, como es importante, si cualquiera quiere plantear una duda, una experiencia que haya tenido o demás, pues encantado de resolverla. Muy rápidamente, baterías en los vehículos eléctricos más frecuentes, pues no me voy a entretener, pero hoy por hoy lo que más se maneja son baterías de ion litio y de polímero de litio, y cada uno tiene sus pros y sus contras. Parece ser que últimamente las que mejor están yendo son las de polímero de litio, pero tampoco es que haya nada crucial a la hora de decantarse por un vehículo o por otro. Bueno, es un elemento a tener en cuenta, pero no es nada tan crítico. Sí hay una cosa importante respecto a las baterías, y hago un paréntesis, y tiene que ver con lo que dice el ITCB52, que se lo habrán visto ustedes en algunas instalaciones, y pongo un ejemplo de Gran Canaria. En el IKEA Gran Canaria hay dos cargadores, dos tipos wallbox, y hay una pegatina, hay un cartel que dice prohibida la recarga de vehículos eléctricos con emisión de gases o generación de gases. Eso viene de la ITCB 52. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver el cargar un vehículo eléctrico con la emisión de gases durante la recarga? De que el vehículo, si no tiene tubo de escape, ¿qué tiene que ver? ¿Qué será? Que no se puede cargar el vehículo con un grupo electrógeno, pero no tiene sentido. Bueno, esa parte de la norma viene porque hay vehículos, que no son los turismos de los que estamos hablando ahora mismo, pero hay vehículos todavía industriales que usan baterías de plomo ácido. Y sí que es verdad que para esas baterías de plomo ácido con carácter industrial, durante la recarga de esos vehículos, que van con otros cargadores diferentes, sí pueden haber emanaciones de gases, de hidrógeno y demás, y pueden llegar a crear atmósferas explosivas. Con lo cual, cuando vean ustedes en la norma el tema de cuidado que no se pueden cargar vehículos con emisión de gases, se refiere a los vehículos que no montan baterías basadas en litio, sino a las antiguas de plomo ácido, ¿de acuerdo? Para evitar la generación de atmósferas explosivas. Entonces, ya nos metemos un poco más de pleno en la ITCB 52. La norma, la verdad, esta instrucción técnica complementaria, como habrán visto quienes se la haya podido leer o estudiar, es algo extensa, es muy interesante, aporta muchas novedades. Recomiendo a todo el mundo la lectura, no tanto de la instrucción puramente dicha, sino de la guía que la desarrolla, que hay dos versiones. Pero básicamente lo más importante, con lo que más nos vamos a encontrar los instaladores, es con qué esquema debo emplear para desarrollar un punto de recarga. Entonces, saltándome mucha parte de la norma y yendo a los esquemas, nos encontramos principalmente en la norma, ya nos orienta de cómo poder resolver la instalación. Y es importante lo de los esquemas porque de pronto siempre somos conocedores de que hay partes de las instalaciones que son sagradas y que no se pueden tocar, no se pueden intercalar elementos, como por ejemplo de la derivación individual, sabiendo que sale del bornero, del equipo de medida, hasta el ICP o hasta el IGA de la vivienda, sobre tensiones. Ahí no se podía tocar absolutamente nada, porque te coge industria y te cruje, ¿no? Pues ahora ya vemos cómo la norma sí nos empieza a permitir hacer según qué cosas en el bornero de derivaciones individuales de las centralizaciones de contadores,
Con lo cual, es muy importante conocer los esquemas por si nos viene algún instalador o algún inspector que esté despistado, saber que estamos interviniendo, o si nos viene compañía de distribución, poder justificar y demostrar que estamos interviniendo conforme a los esquemas que nos está aprobando la ITC 52. Entonces, hay un primer esquema, que son el esquema 1, A, B y C, que básicamente lo que te dice es, bueno, partes de un equipo de medida en una centralización de contadores y de ese equipo de medida, el contador principal, pues puedes sacar, como quien dice, pues una infraestructura para atender la recarga de varios vehículos, ¿de acuerdo? Entonces, poniéndonos en la situación de un aparcamiento privado de uso colectivo, es muy raro, ya les adelanto que este esquema de conexión a mí todavía no se me ha dado y eso que bueno, he tenido oportunidad de desarrollar bastantes proyectos de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Pero si se llegase a desarrollar, esto puede ser que una comunidad de propietarios que tenga un garaje se ponga de acuerdo para poner un único punto de suministro, un único contador, y de ese contador pues alimentar todos los puntos de recarga que los diferentes propietarios se quieren instalar en sus plazas. Y entonces, como cosa más interesante que me parece a mí que aporta la norma, y además que no lo dicen la propia instrucción técnica, sino dicen los antecedentes del Real Decreto que aprueba la ITC 52, te dice que permite hacerse la repercusión interna de gastos. Entonces, en el esquema verán que dentro de la centralización tenemos un equipo de medida, que tenemos las necesarias protecciones, que salimos con un circuito y vamos repartiendo a los diferentes cargadores en este esquema, y verán que pone contador secundario. Bien, pues un detalle muy importante es que en los esquemas 1, 1A, 1B, 1C, el contador secundario no es opcional, como veremos más adelante en otros esquemas, es obligatorio, porque aparece ahí que debe estar. ¿Y a qué se refiere con el contador secundario? ¿Que deben haber dos contadores de compañía? No, no se refiere a eso. De compañía estará únicamente el equipo de medida en la centralización de contadores. Lo que sí que debe haber aguas abajo, si se pretende hacer la repercusión interna de gastos, cada punto de recarga debe tener un equipo de medida, pues ya sea interno, como nos está sugiriendo el esquema 1A, bueno, aquí también es interno, aquí varía un poco el esquema, pero aquí sí que lo pone externo. Es decir, esto sería el punto de recarga y así como en el esquema 1A el equipo de medida está incorporado al punto de recarga, aquí, por ejemplo, lo ponen como en una envolvente separada aguas arriba de la instalación. ¿Y qué tienen que ser estos equipos de medida? Pues un equipo con certificación MID, por ejemplo, ¿vale? Hay muchos puntos de recarga que ya incorporan internamente un equipo de medida MID que además te permite extraer toda esta información. Entonces, un elemento a tener en cuenta cuando un instalador necesita comprar un punto de recarga para su cliente es ver si debe tener contador de energía interno o no. Y será necesario el contador de energía interno si se va a aplicar el esquema 1A, por ejemplo, o el 1B. ¿De acuerdo? Entonces, oiga, ¿y por qué este punto de recarga es tan caro si fulanito me comentó el otro día que, joder, es igual por fuera, pero valía 150 euros menos? No, cuidado, no se confunda, que es que aunque por fuera sean iguales, este internamente incorpora un equipo, un medidor de energía con certificación MID. Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado con qué esquema se va a emplear para ver qué debe tener el punto de recarga. También es importante, y pongo aquí, ojo a los SPL en las líneas generales de alimentación. Como estamos interviniendo, o la norma supone que vamos a intervenir en edificios existentes, tenemos que ver el dimensionamiento de la línea general de alimentación. ¿Por qué? Porque en un estadio en el que se vayan implementando sucesivamente cargadores en los garajes, puede ser que la LGA se nos quede corta, que nos comamos la simultaneidad prevista por el proyectista de la instalación eléctrica del edificio. Entonces, un SPL es un sistema de protección de línea, que no es más que unos toroidales que le chivan a algo, y ya veremos qué puede ser ese algo, qué intensidad se está consumiendo por la LGA. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, y es lo más frecuente y lo más inteligente, hacer un balanceo dinámico de la potencia de los cargadores. Los vehículos eléctricos se adaptan muy fácilmente a las potencias de recarga. No hace falta que estén cargando una potencia fija, sino que pueden modular muy sencillamente la potencia. Entonces, puede ocurrir que en un edificio de viviendas se hayan ido instalando varios cargadores en el garaje y que por lo tanto empiece a aumentar la demanda o la saturación o la intensidad que va por la LGA. Si ponemos un SPL, le podemos chivar esos datos a los cargadores y decirles que deben modular, que deben bajar la potencia para no rebasar la admisible de los conductores.
el esquema 1C, que es muy similar, con pequeños cambios. En este caso era que el equipo de medida secundario está fuera del punto de recarga. Y tenemos este esquema, que es el que, desde mi experiencia, es el más repetido para las cargas vinculadas. Llamamos cargas vinculadas a los cargadores de no demasiada potencia que dependen de una instalación existente. Este es el esquema típico para el particular que tiene un garaje de uso colectivo, vive en el mismo edificio, tiene ya su punto de suministro con su equipo de medida que atiende la demanda de su vivienda y nos permite la norma por primera vez meter mano en el bornero de derivaciones individuales para sacar un circuito en paralelo. Esto es una sorpresa pues bastante importante, ¿no? En la norma ITCBT 15 sabemos que es sagrada, no se puede tocar y mucho cuidado, ¿no? Bueno, pues ahora nos están diciendo que sí, que podemos meterle mano a los borneros. Entonces, ¿en qué consiste esta instalación? Y ahora vamos a ver algunos detalles prácticos, porque está muy bien el esquema, pero una cosa es las líneas que aparecen en el esquema y otra cosa es la realidad a la que nos enfrentamos. Bueno, pues este es el esquema principal, donde se ve, yo no sé si seré capaz de mostrar el... ¿Sí se ve? Bueno, pues tenemos el bornero de derivación, bueno, esto es la centralización de contadores, ya puede ser un armario, un local, los fusibles de la derivación individual, el equipo de medida de compañía y el bornero. Entonces tenemos por aquí hacia arriba la derivación individual de la vivienda y nos permite sacar en paralelo el circuito de recarga individual. Y este es el circuito de recarga individual cuyas características a efectos de cálculo y de ejecución debe ser análogas a la de una derivación individual y vamos hasta la plaza de garaje y transcurriendo por las zonas comunes. Y aquí abro un paréntesis que no se indica en el ITCBT 52, pero que es práctica común. La ley de propiedad horizontal fue modificada hace unos años para permitir que los propietarios o los usuarios de vehículos eléctricos que van a instalar un punto de recarga, únicamente con la comunicación a la comunidad de propietarios de que se va a instalar un punto de recarga, pues pueda hacerlo. Es decir, no se requiere ninguna autorización previa, ninguna conformidad, avisar a nadie de nada. Basta con que se haga una comunicación a los propietarios para que una persona pueda ejecutar la instalación. Llegamos con la derivación individual o con el circuito de recarga individual y debemos instalar un cuadro de protecciones o bien un punto de recarga que cuente con todas las protecciones mínimas exigibles por el reglamento. A ver qué más. Bueno, yo no sé si está habiendo movimiento en el chat o no. Hago una pausa. Vale, perfecto. Octavio, muy bien. Octavio nos comenta, hay que tener en cuenta que se debe colocar un doble bornero en la centralización de contadores. Y en este punto, lo tengo por aquí, nosotros desde I Can Charge, aunque es material que se puede conseguir sin demasiada complicación, nosotros tenemos este producto que es los borneros, pero que vienen con la opción de los puentes, ¿no? Es decir, tenemos el bornero de neutro, de la fase, y entonces lo que sugerimos siempre a los instaladores es que sustituyan los borneros existentes si la instalación no está preparada para este esquema, porque las nuevas comienzan a estarlo, y entonces para sacar la derivación o para puentear la instalación bastaría con poner otro bornero azul para el neutro y utilizar este puente metálico y conectarlo, ¿no?, para puentear los borneros. Con lo cual, es una solución muy limpia y que nos ahorra tener que hacer los puentes. Pero es que ahora veremos que Octavio tiene razón en el comentario, lo tengo preparado más adelante. Si nos vamos a un esquema, a un dibujo no tan esquemático y nos vamos a un esquema pues más bonito, que se entienda un poco mejor, tenemos el equipo de medida, tenemos la derivación individual, bornero de derivaciones, la derivación individual que va hacia la vivienda y tenemos el circuito que va hacia el cargador, ¿no? Y aquí cuidado, porque la norma para este esquema exige una cosa que muy pocos instaladores, y por eso me motivaba a hacerlo de I Can Charge y poder asesorar, muy pocos instaladores lo han tenido en cuenta, y es que, y me entretengo, esto es importante, tengan ustedes en cuenta desde que se puso en marcha la función de control de potencia en los equipos de medida, en los contadores inteligentes, desde que ya es el contador y no el ICP del cuadro quien interrumpe el suministro cuando hay un exceso de potencia, ¿cómo entiende el equipo de medida que el usuario se ha enterado de que el corte de suministro ha sido por exceso de potencia? Pues porque el usuario lo que hace es bajar el IGA en su vivienda durante 10 segundos, el equipo de medida se da cuenta de que hay por 10 segundos una impedancia infinita, es decir, están todos los circuitos abiertos,
Y entonces el cargador, el equipo de medida de compañía dice, vale, el usuario me ha bajado la palanca 10 segundos, me la ha rearmado, me ha vuelto a pedir, se ha dado cuenta de que le he cortado por exceso de potencia. Y entonces te restablece el suministro. Pero ¿qué ocurre si con esa filosofía que tiene el equipo de medida inteligente, qué ocurre si yo le estoy sacando en paralelo un cuadro eléctrico para atender un cargador en la plaza de garaje? Pues lo que ocurre es que en caso de que este equipo active la función ICP, va a interrumpir el suministro, el usuario en la vivienda se va a dar cuenta, el usuario va a bajar la palanca durante 10 segundos, va a rearmar, pero el contador no le va a hacer caso y le va a restablecer la corriente. ¿Por qué? Porque si bien aquí hay impedancia infinita, no la hay en el punto de recarga, porque el punto de recarga va a seguir demandando, los circuitos siguen cerrados aunque no haya consumo, va a seguir demandando, queriendo demandar energía. Entonces el contador de compañía va a decir, oiga, usuario, aclárese usted, le he cortado por potencia, bájeme todas las palancas, no me pida nada para yo darme por enterado que usted va a ajustar la potencia demandada. Entonces la norma lo que te dice es, oiga, si usted utiliza el esquema 2, tiene que ponerme un elemento de mando que desde su vivienda pueda usted cortar el suministro del cargador de su plaza de garaje. Oye, se me va la palanca, pues es verdad, va a ser porque tenía la secadora, la plancha, el termo y el no sé qué. Bajo la palanca de la vivienda de liga y disparo con un mando remoto las protecciones o el IGA o un contactor del cuadro de recarga del vehículo eléctrico. Entonces el contador sí que verá que está todo con impedancia infinita y permitirá que se restablezca el suministro, si no, no. Y si no ponemos este sistema de control o esta alternativa que nos exige la norma, primero estaríamos incumpliendo con la norma y segundo, nos obligaría al usuario a bajar en cholas y en pijama al garaje a manualmente tener que bajar la palanca, tener que volver a subir a la vivienda, rearmar el IGA en la vivienda y tener que volver a bajar al cargador a volver a rearmar, con lo cual es muy tedioso. Así que mucho cuidado con esto, que parece que es una coletilla que dice el esquema 2, pero no, pero es muy importante. Dicho todo esto, hay soluciones. Esta misma que se están mostrando. Oiga, aproveche, por ejemplo, el hilo de mando, que yo no sé quién lo ha usado, porque esto, el hilo de mando es algo bueno, que tiende a desaparecer ya, ¿no? Con los contadores inteligentes que tienen la discriminación horaria incorporada. Pues en definitiva, aprovechar el hilo de mando para poner aquí un automático, un selector, un elemento de mando que me maneje el contactor, ¿vale? Que lo intercalo a la salida del circuito individual de recarga, de tal forma que yo, activando desde la vivienda este elemento de mando, abro el contactor y ya sí que no tengo demanda de energía en ninguna parte de la instalación. Así que esta es una de las opciones. Esta es similar, lo único que, si bien en la imagen de la izquierda el contactor está en la centralización de contadores, y esto es algo muy interesante, cómo cambian ahora nuestras envolventes y la modularidad o las configuraciones de la centralización de contadores, pues ya podemos meter contactores. Vamos, antes metemos un elemento ajeno a la derivación, a los fusibles, al equipo de medida de centralización, y ya nos está llamando compañía distribuidora a capítulo y nos está crujiendo. No, pues ahora cuidado, que con la excusa de la recarga de vehículos eléctricos ya nos vemos obligados a tener que intercalar algunos nuevos elementos. Entonces tenemos la opción de ponerlo junto al bornero de derivaciones individuales, este contactor, o bien podemos ponerlo en el cuadro de protecciones eléctricas junto al punto de recarga. ¿Qué ocurre? Que entonces el hilo de mando tiene que ir más lejos. Bueno, aquí lo que estaba hablando de cómo cambia la configuración de las centralizaciones de contadores. Empezamos a tener ya nuevos elementos. De hecho, tengo por aquí el catálogo de... A ver si puedo desactivar el puntero. Eso es. Tengo por aquí, por ejemplo, el catálogo de Pinaso, donde, entre otras configuraciones, ya habla, cuidado, para instalaciones monofásicas con suministro de recarga según el esquema 2. Y ya nos está diciendo los elementos que podemos colocar. Oye, cuidado, un interruptor de corte en carga, eso se ven muy pocos. El contactor normalmente abierto. ¿Cómo viene el cable de activación del contactor desde la vivienda? Bueno, pues empezamos a ver nuevos elementos en las centralizaciones, con lo cual, instaladores, cuidado, que si les llega un proyecto de edificio de viviendas con las centralizaciones configuradas, si el proyectista no ha tenido en cuenta nada para la futura implementación de vehículos eléctricos, se le puede ir advirtiendo que, oye, cuidado, que igual le interesa ir pidiendo una configuración de envolventes de centralización de contadores eléctricos preparada para poder atender
la instalación en el futuro de puntos de recarga. Pues ya sea para poner, yo por ejemplo, nosotros en nuestros proyectos de baja tensión, de edificios de vivienda, ya dejamos la previsión, dejamos ya los dobles borneros instalados, entendiendo que en un momento dado el usuario va a poder instalar su punto de recarga. Oye, pues estoy ahorrándome que tengan que intervenir a sacar la doble derivación, ¿no? Entonces, lo que comentaba Octavio Guerra también, tema de los borneros y los puentes de derivación individual. A ver que se me abra. Bueno, es lo que estaba mostrando antes, ¿no? Que la solución más limpia, porque de hecho así lo exige la norma, es realizar este esquema que verán en pantalla, ¿de acuerdo? Pues, oye, donde tengo normalmente uno y uno, pues duplico y uno con estos puentes y una instalación limpia y no estoy poniendo cables con terminales y haciendo, pues, instalaciones que sean menos limpias, ¿no? Este es el puente y se ve, ¿no? Que garantizas el contacto y la instalación es más segura y más limpia. Y cuidado, que miren que no es capricho de Octavio y tal, sino que esta captura de aquí viene, en amarillo, viene de la guía que explica y desarrolla las nuevas especificaciones particulares de e-distribución redes digitales, la NRZ 103. Y ya te dice, en aquellos casos en los que se prevé la instalación de circuitos de recarga de vehículo eléctrico según el esquema 2, que es el que estamos tratando, se sustituirán los bornes de salida de la centralización por bornes dobles seccionables que permitan la conexión de la derivación al consumo y de la derivación de la instalación de recarga. Así que cuidado, que no es capricho, no es para que la instalación quede más bonita, sino que ya compañía distribuidora de manera no vinculante, porque esto es la guía de las normas, de las especificaciones particulares de 2018, nos lo están diciendo, con lo cual ya hay elementos que nos deben hacer pues, preocuparnos, ¿no? Una solución que hemos encontrado nosotros en iCanCharge y que nos parece interesantísima para solucionar, para no estar con el engorro de cómo tiro yo desde la vivienda por el tubo de la derivación individual, que es viejo, que va saturado, que no me entra, que vive en un octavo y qué complicado tirar el hilo. ¿Qué puedo hacer yo para ahorrarme esto que me está indicando la norma? La norma lo deja abierto y dice, oye, si no es exactamente esto que te estamos planteando aquí, un contactor, un hilo de mando, un sistema para abrir remoto con un botón arriba en la vivienda y demás, se permiten otros sistemas que hagan la misma función. En definitiva, que se pueda desactivar el punto de recarga en función, sin que comprometa la función ICP del equipo inteligente de compañía. ¿Qué dos soluciones sugerimos nosotros normalmente? Pues, uno, la estrella es utilizar una protección de sobretensiones autorrearmables. ¿Y qué es esto? Bueno, tengo por aquí uno, lo enseño, pero no es más que un sobretensiones normal y corriente. ¿De acuerdo? No es más que un sobretensiones normal y corriente, con su bobina de disparo y demás, pero tiene el motor de autorrearme. ¿Y qué nos hace esta protección? Pues es capaz de dispararnos por sobretensión, por supuesto, es su misión principal, pero también se dispara por subtensión. Y cuando el equipo de medida nos ha interrumpido el suministro por la función ICP, pues que nos deja sin tensión, lo detecta el sobretensiones, nos dispara y este sobretensiones en concreto se queda vigilante, pero generando impedancia infinita hasta que se restablezca el suministro. Entonces, una vez el contador ha cortado por ICP, nosotros, esta protección se dispara, con lo cual el punto de recarga se ha quedado ya sin tensión, hay impedancia infinita en nuestra plaza de garaje, nosotros en la vivienda bajaremos el IGA, esperaremos 10 segundos, rearmaremos y en ese momento volverá el suministro. El sobretensiones, cuando vuelva al suministro, lo detectará y como es motorizado y autorrearmable, volverá a armar, con lo cual tendremos nuestra operación plenamente operativa. Entonces, por un poco más de lo que vale un sobretensiones, pues encima tenemos todas las funcionalidades que nos ahorran el desarrollo con contactores, con hilos de mando y demás. Entonces, yo no sé si hay algo más en el chat por ahora, veo que sí. Si se puede instalar doble bornero también en el cuadro general de mando y protección, creo entender. Efectivamente, y ahora Octavio Guerra. Octavio va siempre un pasito por delante y ahora le comento. Octavio nos comenta también, hay cargadores que disponen de un toroide que limita la carga en función de la carga de la vivienda. Y ahora vamos a eso, muy bien apuntado Octavio. Pero bueno, Braulio nos pregunta si se puede instalar doble bornero también en el cuadro general de mando y protección.
No, ahora seguiremos con los esquemas y veremos el esquema previsto por la norma para poder alimentar el punto de recarga del cuadro general de mando y protección. Pero no tiene mucho sentido instalar un doble bornero, porque si estás en el cuadro general ya instalas protecciones y haces las derivaciones para alimentar esa protección del circuito. Pero bueno. Y entonces, justo como comenta esto Octavio de nuevo, pues tenemos otra opción que también es muy implementada por mi parte, que es la del ajuste dinámico de potencia. ¿Y en qué consiste esto? Pues como bien apuntaba Octavio, es simplemente un toroide, un transformador de intensidad muy chiquitito, que se conecta en la derivación individual, agrupando todo el consumo que consumen tanto la vivienda como el cargador. Aunque bueno, depende del fabricante, a veces nada más que hace falta coger la derivación de la vivienda, o otras veces hace falta coger la de la infraestructura de recarga de vehículo eléctrico y la de vivienda. Independientemente de ello, ese toroide, ese transfer de intensidad, nos va a archivar al punto de recarga qué potencia o qué intensidad se está consumiendo en la totalidad de la instalación. Y nosotros le podemos configurar al punto de recarga y decirle, oye, punto de recarga, que yo tengo contratado 25 amperios monofásicos, yo tengo una electrificación básica en mi vivienda, 5,75 kilovatios, así que cargador. Si no tengo ningún consumo en mi casa, cargar el coche a 5,75 y así maximizo la potencia que tengo contratada y acelero la recarga del coche porque voy a la máxima potencia que puedo. Sin embargo, si estoy cargando a 5,75 y de pronto pongo a calentar el pan en el horno, pues hay una demanda importante en la vivienda, eso lo detecta el toroide y le dice al punto de recarga, cuidado punto de recarga, que de los 25 amperios de los que dispones, 20 amperios se me están yendo al horno. Así que el punto de recarga se pondrá a cargar el vehículo a 5 amperios. ¿De acuerdo? Y así pues se va modulando. ¿Qué nos permite eso? Pues asegurar que no va a haber un disparo de la función ICP automático del equipo de medida. Así que estamos también salvando o preveyendo la situación que quiere evitar la norma. Entonces, muchas veces nosotros recomendamos, hay varios fabricantes que tienen esas opciones, recomendamos, por una cuestión de maximizar el potencial del punto de recarga, pues instalar este sistema de ajuste dinámico de potencia. Que, por ejemplo, en nuestra página web tenemos del producto del fabricante Circutor, ellos lo llaman el Sirveon, ¿de acuerdo? Y Circutor pues lo tiene de manera que va en función de la potencia contratada que tú tengas en la vivienda, con los escalones de amperios, de 20 amperios, 25, 30 y demás, pues compras un modelo u otro, esto le llevas con un hilo de señal hasta el cargador y te permite pues que el punto de recarga conozca el consumo real de la vivienda y que sepa también pues la intensidad máxima que está admitido permitido consumir, ¿no? Esto es de Sirveon, también lo tenemos de otros fabricantes, bueno, incluso tenemos en la página web un vídeo explicativo que está bastante bien, incluso el esquema de conexión para uno de los modelos de los cargadores de Circutor, esto es el eHome, y bueno, pues bastante sencillo, no requiere grandes conocimientos ni configuraciones informáticas ni demás. Y este Sirveon también es válido para otros modelos del mismo fabricante. Entonces, dicho esto y volviendo a la presentación, vamos al esquema siguiente. Y bueno, cualquier duda, pues insisto, a ver si tengo más, parece que sí. En el CPM, para una caja de protección y medida. Realmente, pues a mí no se me ha dado la situación. A mí no se me ha dado la situación, pero yo entiendo que sí debe ser posible, porque realmente el esquema habla de descentralización de contadores siempre, pero estamos a la salida del equipo de medida, y es verdad que a la salida del equipo de medida siempre vamos a tener un bornero de derivación. Así que yo entiendo que sí. Dicho lo cual, si a mí se me diera mañana este caso de que efectivamente, ¿por qué no se me ha dado nunca la situación? Porque cuando tenemos una SAPM normalmente tenemos un único usuario. Si tenemos un usuario, el garaje suele estar cerca del cuadro general de mando y protección de la vivienda, con lo cual, puestos a tirar cables, pues muchas veces digo, oye, se lo saco del cuadro general de mando y protección, le pongo al cuadro existente un nuevo circuito con su diferencial clase A tipo A y su automático curva C, y de ahí ya salgo los metros que hagan falta hasta la plaza de garaje. Oye, que no, que resulta que el garaje es independiente, está más lejos, más cerca de la calle porque es una vivienda con jardín y entonces me interesa más sacarlo de la CPM y le pongo un nuevo cuadro al lado de la plaza y entonces tal. Pues a mí de entrada el cuerpo me dice que sí, que si es válido para hacerlo en un garaje de uso colectivo, el cuerpo me dice que el mismo esquema debería ser válido para una vivienda unifamiliar que tuviera una CPM. Dicho todo lo cual, yo, y aquí nos conocemos todos, me curaría en salud
y escribiría un correo a Domingo Sánchez de instalaciones de enlace y le diría, oye, Domingo, y esto está permitido, ¿verdad? Voy a hacer esta solución, no voy a tener ningún problema de legalización a posteriori. Y seguramente él contestará que no hay ningún problema, siempre se respete lo equivalente a lo previsto en el esquema 2. Con lo cual, yo en principio, pues creo que tal. Si eso es un CPM en un campo, bueno, pues yo creo que no debería haber problemas. Como dice Octavio, bueno, si él tiene la experiencia y si ha hecho consultas vinculantes o no, pues sería interesante saberlo para ver que sí. Pero vamos, a mí el sentido común me hace pensar que sí, que si es válido para presentaciones de contadores, también debe ser válido para viviendas unifamiliares, sin perjuicio de que haya otro esquema específico para viviendas unifamiliares, pero bueno. Entonces, seguimos adelante. Tenemos este esquema que básicamente lo que te dice es, este esquema 3A y el 3B se nos da cuando, caso típico, o no tan típico, pero que me ha ocurrido en un par de ocasiones, que una persona dispone de una plaza de garaje en un edificio donde no vive, con lo cual no tiene un contador existente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues pedir puntos de conexión a compañía distribuidora, que normalmente, si hay espacio en el armario o en el local de contadores, se lo darán allí, y se debe poner su equipo de medida y desarrollar la instalación completamente nueva desde allí, pero teniendo un equipo de medida de un punto de suministro vinculado exclusivamente a su infraestructura de recarga. Y entonces aquí la norma prevé, bueno, si hay sitio en la centralización existente, pues se da la misma centralización, y si no hubiera sitio, cabe la circunstancia de poner una caja de derivación del eje A y sacar una nueva derivación del eje A para montar un nuevo armario o una nueva centralización de contadores eléctricos. Es lo que prevé este esquema. Es más raro, pero el 3B es bastante raro, el 3A sí se me ha dado la circunstancia. Que es una pena porque al final el usuario va a estar pagando mucho por el término de potencia para solo cargar el vehículo eléctrico, ¿no? Pero bueno, pero es una solución que se admite. Creo que tenemos algo más en el chat. Efectivamente, sí, bueno, seguimos con el mismo hilo, que realmente estamos conectando únicamente en la dirección individual. Coincido, no creo que sea ningún problema si está tan bien ejecutado como todo lo que se exige para el esquema 2, con lo cual, pues, no debería haber problema. Tenemos el esquema 4A, que es instalación con un circuito adicional individual en una vivienda unifamiliar. Esto es más frecuente que el caso anterior de tener que sacarlo de la CPM. Oiga, tengo una vivienda unifamiliar, tengo el garaje abajo y voy a poner el punto de recarga. Bueno, pues sacamos lo que se llama el circuito número 13. Ya saben que la ITC 52 es tan importante la propia instrucción técnica, la parte técnica, como la parte del Real Decreto, que nos modifica muchísimas instrucciones técnicas complementarias previas. Nos modifica, teniéndolo aquí a mano la norma en papel, la ITC BT02, nos modifica la ITC BT04, nos modifica, bueno, en definitiva, toda una serie de ITCs previas, y entre las cuales está la ITC-BT 010, donde nos habla del tipo de electrificación de la vivienda y nos habla también del circuito número 13, es decir, el circuito número 13 del esquema básico de una vivienda de electrificación elevada, pues sería el dedicado en exclusiva a la recarga de vehículo eléctrico. Y un detalle importante y a tener en cuenta en este esquema, y no es capricho, es que aquí representan que tiene para el vehículo eléctrico, para el cargador, no solo su automático, sino también su propio interruptor diferencial. Es decir, tenemos que proteger con un interruptor diferencial clase A el circuito para el vehículo eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos de diapositiva siguiente. Tenemos el esquema 4B, que es otro esquema que se nos puede dar frecuentemente. Una instalación de un punto de recarga en un garaje de un centro comercial y ya dispone, pues, de un cuadro de zona garaje que tiene potencia disponible, está legalizado, está todo bien, pues vamos a añadir un punto de recarga de uso público. Bien, pues nos permite la norma, por supuesto, sacar el nuevo circuito para la recarga de vehículos eléctricos desde un cuadro general de mando de protección existente. ¿Alguna duda más hasta este momento con esta parte que es bastante importante? Bueno, entiendo que no, si no al chat o si no tratan de levantar la mano y si Kurt está más atento, pues mejor, que yo voy mirando la presentación. Nos vamos a los tipos de cargadores. Y esto también es muy importante para saber hablar con propiedad, ¿de acuerdo? Y pongo aquí arriba, oye, carga rápida, lenta, semirápida. Oiga, es que yo quiero poner un cargador rápido porque es que cargo lento normalmente. Bueno, ¿a qué se está refiriendo usted exactamente con lo de cargar rápido o cargar lento?
Pues tengo una mala noticia, no está realmente bien definido en ninguna parte. Entonces esto induce a error, ya que coloquialmente, si ya es complejo todo este tema, pues se produzca mayor confusión aún. Tenemos algo bastante antiguo, que es la Directiva Europea de 2014, la Directiva 94-2014, que ya nos indica que hay punto de recarga de potencia normal, y lo llama punto de recarga de potencia normal, y lo establece que cuando cargas entre 16 amperios monofásicos y 32 amperios trifásicos, es un punto de recarga de potencia normal, entre 3,7 y 22 kilovatios. Y después dice, oye, y 7 más de 22 kilovatios, eso ya es carga de alta potencia. Ni siquiera habla de rápida, semirápida, no, de alta potencia y potencia normal. Con lo cual hace una primera disección que nos permite ubicarnos y ver qué es cada tipo de recarga. Tenemos a continuación la ITC 752, que no habla de nada de las potencias ni de las velocidades. Entonces simplemente dice los modos de carga y no se pronuncia si es rápido o lento, más rápido, lo que sea, nada. Y después tenemos el programa MOVES, que son los programas para subvenciones de movilidad eléctrica, y aquí sí que tenemos una primera descripción y como está en Real Decreto, pues a mí me vale para tenerlo por bueno. Y es que habla de que las recargas vinculadas las vamos a considerar aquellas que son de menos de 7 kilovatios, es decir, 32 amperios monofásicos, recargas convencionales las que están entre 7 y 15 kilovatios, recarga semirrápida entre 15 y 40 kilovatios, carga rápida entre 40 y 100 kilovatios y carga ultra rápida más de 100. Y esto más de 100 va creciendo a cada momento. Entonces, fíjense que no hace distinción en estas horquillas de potencia si se carga en continua o no se carga en continua. Eso vamos al modo 3 o modo 4, con lo cual aquí habla simplemente de las potencias. Ya les digo yo que normalmente cuando cargamos a más de 43 amperios, es decir, de 63 amperios trifásicos, estamos normalmente hablando ya de carga en modo 4, con lo cual sirva este esquema para tener una estructura de qué es lo que estamos hablando de lento, semirápido y rápido. Oiga, no. Mire, pues aquí tenemos este criterio del MOVES que nos dice, oye, semirápido es si el punto de recarga nos puede dar entre 15 y 40 kilovatios, por ejemplo. Y carga rápida yo lo considero desde que estamos ya en carga en modo 4, es decir, en corriente continua. Y esto en cuanto a tipos de cargadores, lo que les animo es a que accedan a nuestra página web y podrán tener pues, un cierto orden también de acuerdo a esto. Aquí tenemos puntos de recarga, accesorios, software. Y en puntos de recarga hay un primer cribado que nos ayuda a clasificarlo de alguna manera. Tenemos los cargadores murales, carga en vía pública, carga rápida y ultra rápida. Es mi propia clasificación. Dentro de la carga mural, pues lo diferencio entre carga privada para un particular en su garaje, en su vivienda, o carga pública, un centro comercial, un ayuntamiento que tiene para flotas municipales puntos de recarga en la cochera y demás. Y entonces, pues aquí tenemos todos los equipos que nos pueden valer, como aquí no he aplicado el filtro todavía, pues nos pueden valer para una u otra cosa, ¿de acuerdo? Y si pinchamos en cada uno de los elementos, podemos ver las configuraciones y podemos ver los precios y demás. Si me vuelvo atrás, pues podríamos ver dentro de los puntos de recarga, pues la carga rápida y ultra rápida, por ejemplo. Y aquí pues nos iríamos a cargas en modo 4 y de estos tres principales fabricantes. Y dentro de cada equipo pues tenemos diferentes configuraciones o personalizaciones y demás. Y aparece la ficha técnica y toda la información que necesita, ¿no? Ficha técnica, manual de instalación y operación y demás. De todas maneras, lo que les animo es a navegar por la web, a tener toda la información y desde que tengan claro o desde que les surjan dudas, pues darnos un telefonazo que les podemos atender encantados para que se aclaren. Tiempos de recarga, no sé si esto les interesa más o menos, porque es que lo pongo porque una de las preguntas más frecuentes, que yo diría es una pregunta que se produce en el 70% de las ocasiones que se habla con un usuario, sobre todo novato, oiga, ¿y esto cuánto tarda en cargarse? Entonces, a esa pregunta yo les dejo que usen mi respuesta, que es de cosecha propia. Bueno, ¿y cuánto tarda en llenarse una piscina? Y entonces él va a entender, oiga, pues para llenar una piscina dependerá de la manguera que me des para llenarla y dependerá del tamaño de la piscina. Pues exactamente pasa lo mismo pasa con los vehículos eléctricos. Dependerá de la capacidad de la batería del vehículo en cuestión, que se mide, está expresada en kilovatios hora, y dependerá igualmente del cable, del conector, de la potencia que suministremos a ese vehículo. Entonces, ¿cómo lo vas a cargar y qué batería tiene ese vehículo? No es lo mismo cargar
un Tesla Model S de 100 kilovatios hora, tiene una batería enorme, 100 kilovatios hora, hay que llenarlo, que cargar un Smart que tiene una batería de 17 kilovatios hora, pues casi 5 veces más pequeña, ¿no? Entonces, pues mucho cuidado que hay que ver qué batería y después a qué potencia y de qué manera. Y aquí tenemos el modo 2, que esto lo comentamos al principio, que es a un Xuco y al coche. Y respecto al modo 2, y volvemos a la norma, mucho cuidado porque la normativa nos dice que cuando cargamos con un conector no específico de vehículo eléctrico, es decir, con un Xuco, debemos proteger el circuito de la toma de corriente, o sea, la base sobrepuesta o la base empotrada, la base Xuco que vamos a poner debe estar protegida por un automático de 10 amperios. Estamos todos los instaladores acostumbrados a protegerlo con un automático, enchufe, protección de 16 amperios, cable de 2,5 y ya está, y a correr. Pues no, mucho cuidado. La norma nos dice el ET752 que si vas a cargar, si pones un Xuco para cargar vehículos eléctricos, debe ser con una protección de 10 amperios. Oiga, ¿y eso a cuento de qué? Pues porque la norma tiene presente un detalle y es que las bases de corrientes convencionales, las bases Xuco, están ensayadas normalmente para aguantar 16 amperios durante 8 horas. ¿Qué ocurre? Que podemos encontrarnos con muchos usuarios que van a cargar su vehículo eléctrico durante más de 8 horas, porque a lo mejor la batería es muy grande. Entonces esa base de corriente no está ensayada para darle tanta caña, para resistir tanta disipación de calor, tanta corriente, tanto tiempo, y puede provocar daños en la instalación o producir algún percance, algún susto, lo que sea. Entonces, la norma te dice, si vas a poner una base de corriente convencional, me la proteges con un automático de 10 amperios, porque si va con 10 amperios, me da igual que esté 8 horas, 10 horas, las horas que hagan falta. Pero existe otra opción, la norma siempre te da otra opción, y es que existen en el mercado bases de corriente tipo Xuco, pero especialmente reforzadas y ensayadas para poder usar las 16 amperios más de 8 horas. Con lo cual, eso de ponerle al usuario un automático de 16 con cable de 2,5 y un Xuco para cargar su vehículo eléctrico, cuidado que estamos incumpliendo directamente la normativa. Nos quedan dos opciones. O poner una base de corriente específica que esté ensayada para 16 amperios más de 8 horas, o ponerle un automático de 10 amperios. ¿Vale? Y además debe estar protegido con el interruptor diferencial tipo A. Entonces, cuidado, que no es todo tan fácil, ¿no? Tiene su intriga. Carga semirápida en modo 3, esto es lo más frecuente, entonces ya dependiendo de a qué potencia estemos cargando y qué batería tengamos, pues bueno, aquí pongo un ejemplo, pues podemos estar hablando de que el coche puede tardar en cargarnos 18 horas o 2 horas. Esto al final es una regla de 3, capacidad de la batería dividido por la potencia del cargador a bordo que monta el vehículo, ¿de acuerdo? Entonces es muy fácil calcularlo. Y en modo 4, una singularidad para que todavía no lo sepas. En modo 4, es la carga rápida, en continua, los vehículos eléctricos cargan rapidísimo desde el 0%, es decir, la batería está vacía, hasta que el vehículo llega más o menos, hasta que la capacidad de la batería llega aproximadamente hasta el 80%. ¿Por qué? Porque cuando la batería está llegando ya al 80% de su capacidad ya cargada, empieza a ser un equilibrado de celdas. El coche dice, oye, cuidado, me has dado un taponazo de energía muy, muy rápido y ahora necesito balancear. Asegurar bajo el caudal de la manguera para repartir muy bien la energía entre todas las celdas de la batería. Con lo cual, mucho cuidado, que en este caso no es cuestión de coger una regla de 3, capacidad de la batería partido por la potencia del punto de recarga. En el caso del Tesla, que decía antes, de 100 kilovatios hora, no vale coger 100 kilovatios hora partido por 50 kilovatios que me puede dar este punto de recarga, pues en 2 horas está la batería cargada de 0 a 100. Pues no, tardará seguramente 2 horas y media, 2 horas 40 o casi 3 horas, porque del 80% hasta el final de la carga de esa batería, el coche va a ir muy, muy, muy lento. Hay páginas web donde hay gente que monitoriza cómo se comporta la carga rápida de cada vehículo. Y es más, en las fichas técnicas de los vehículos muchas veces especifican el tiempo de recarga y en carga rápida te ponen carga rápida, la recarga del 0 al 80% en 45 minutos. Pero cuidado que es del 0 al 80%. Entonces, para no llevar nunca engaños a los clientes cuando le vamos a ofertar puntos de recarga. Yo creo, Kurt, que ya los 70 minutos han pasado, no he parado, voy a ir muy rápido, no sé si tú estás viendo si la gente se está marchando, está huyendo despavorida o si todavía están un poco enganchados siguiendo todo lo que estoy contando, pero bueno. Pasamos al contrario, digo, se están incorporando bueno, pues, oyentes de última hora.
Bueno, pues vamos ahora a la parte de infraestructura para vehículos eléctricos, la parte de gestión. Oye, venga, fantástico. Vamos a poner cargadores para que la gente pueda cargar sus vehículos con seguridad. Pero oye, una cosa es que lo pongan dos frikis y dos hippies como yo en su casa, y otra cosa es que empiece a dispararse la venta de vehículos eléctricos y sea cada vez más necesario un despliegue de cargadores y empezar a establecer infraestructuras. Oiga, ¿y cómo se va a gestionar todo esto? ¿Cómo se organiza? Porque las instalaciones eléctricas, la red de distribución y demás van bien, están bien ejecutadas. Siempre nos curamos en salud cuando dimensionamos y proyectamos, pero cuidado, que va a haber un momento que esto no pueden ser cajas tontas que enchufas, el coche pide y ya está. No, no, no. Va a haber que empezar a gestionar de manera inteligente las infraestructuras de recarga. Entonces, ¿qué existe? Bueno, pues desde hace tiempo se inventó un protocolo específico, el Open Charge Point Protocol, el OCPP, que lo habrán escuchado ustedes muchas veces. Entonces, cuando yo prescribo un punto de recarga que sé que va a ir en la vía pública o que sé que va a estar en un aparcamiento de uso público o que va a estar en una cochera municipal que es susceptible de ampliar y el día de mañana tener varios cargadores, pues sí que recomiendo siempre que el punto de recarga seleccionado incorpore la posibilidad de ser gestionado o tenga la interfaz de OCPP. ¿Vale? Es muy importante. Y esos son elementos que siguen encareciendo al punto de recarga. Tenemos comentarios en los chats. ¿Vale? Bueno, gracias que me dicen que siga, que todavía no les ha aburrido y debe ser que todavía no lo reclaman en casa, con lo cual seguimos adelante. Pues el OSPP es un lenguaje específico muy sencillo y a la vez muy potente para que todos los fabricantes de puntos de recarga y todos los gestores se sepan comunicar. No se ha rescatado ningún protocolo especial, un HTML, no. Oye, el propio protocolo con instrucciones específicas relacionadas con la recarga de los vehículos, ¿de acuerdo? Y entonces, tanto fabricantes de vehículos como de cargadores, como los gestores y mantenedores de redes, se adhieren a desarrollar toda su informática en torno al protocolo OSPP, que va evolucionando, y OSPP 1.4, 1.5, 1.6, bueno, pues va como siempre mejorando, pero ese es el protocolo básico. Entonces, bueno, aquí en la izquierda se ve un esquema muy sencillo de cómo se intercomunican la central con el punto de recarga. Oye, en el punto de recarga se solicita una autorización para cargar, porque un usuario presenta una tarjeta RFID, por ejemplo, o porque el punto está abierto, pero el usuario conecta el conector a su coche, y entonces el punto de recarga dice, oye, cuidado, usted está autorizado para cargar, y le lanza una consulta al servidor. Y entonces hay un comando de autorización. Y el servidor dice, sí, sí, pues este señor está autorizado a cargar porque su tarjeta está dada de alta en nuestro sistema. De acuerdo, pues le manda el servidor una señal al punto de recarga. Y entonces comienza la transacción del trasvase de energía. Y empiezan una serie de comunicaciones hasta que de nuevo hay una solicitud de autorización para detener la carga. El servidor dice, de acuerdo, puede usted detener la carga. Y entonces se manda la señal de que se ha finalizado la transacción, se pasan los parámetros de cuánta energía se ha consumido, de a qué intensidad se ha ido consumiendo y demás. En el mientras tanto, en este loading hay mucho intercambio también de información. El punto de recarga lo puedes configurar para que te vaya dando métricas cada X minutos que tú quieras. Yo quiero que el punto de recarga cada minuto me dé una métrica de intensidad, de energía consumida y de potencia total. Y efectivamente vas a recibir en tu sistema todos esos datos que te va a permitir facturar, comprobar si se ha agotado el saldo del usuario desde que finalice la recarga y demás. Es un sistema muy potente. Y vamos a ver un caso práctico, que esto es una parte bastante bonita, yo creo. Nosotros como ingeniería hemos podido participar en el desarrollo y despliegue de la red insular de puntos de recarga del Consejo Insular de la Energía, que es un ente público empresarial dependiente del Consejo Insular del Cabildo, perdón, Insular de Gran Canaria. Y bueno, pues lo hemos hecho de la mano de nuestro socio estratégico que se llama eTechnic, que son quienes han provisto pues, de todo el software, de todo el saber hacer, de toda la estrategia con fabricantes y demás. Y nosotros como ingeniería local pues hemos resuelto toda la parte de proveedores, instaladores y demás. Entonces, pinchando sobre este mapa me lleva a la parte, les voy a enseñar lo que es la parte de la intranet, lo que el gestor, en este caso el Consejo Insular de Energía, si quiere gestionar su red, que son 21 puntos de recarga, ¿cómo lo puede gestionar? Pues bueno, a través de este servicio que permite
que le brinda, que le sirve eTechnic. Entonces, cuando accedemos, nos encontramos con los puntos de recarga que tenemos en el dominio. En este caso, vemos que como es una red solamente del Cabildo de Gran Canaria, pues solamente se muestran los cargadores que están dados de alta en el dominio, en la red del Cabildo de Gran Canaria. ¿Vale? Todos los puntos. Entonces, me alegro de ver que están todos los cargadores con lucecita verde. Eso significa que están todos operativos. Ahí tenemos el código de colores disponible, cargando, reservado, fuera de servicio o en error. Estos puntos azules significa que hay dos cargadores muy cerca. En este caso, el de Vía y el de Galdar están muy cerca, con lo cual se nos agrupan, ¿no? Y lo mismo pues con el de Moya y Fircas, que también se me agrupa. Entonces, yo soy el gestor en este caso y puedo ver el estado. Vamos a ver si hay alguien cargando en alguno de los puntos de recarga. Estos puntos de recarga, insisto, son exactamente igual al que tenemos aquí detrás mía, ¿vale? Que se ve aquí. Pues bueno, son estos cargadores los que estamos viendo ahora mismo. Pues casualmente, y es raro, no hay nadie cargando ahora mismo en toda la red. La verdad que la primera vez que accedo y no hay nadie cargando. Entonces, veo aquí toda la información disponible de los puntos de recarga, me da toda la información de cada punto de recarga, cómo está configurado, cómo está de conexión, qué conectores tiene. En este caso estamos en el cargador rápido que está en la Avenida Marítima, a la altura del Centro Insular de Deportes, que ha sido uno de los últimos en ponerse en marcha. Pues tiene el conector combo, el conector CHAdeMO para cargas en modo 4 y tiene también un tercer conector en modo 2, ¿vale? Y vemos que están los tres disponibles. Yo, si accedo al punto de recarga, pues puedo ver aquí los datos, por ejemplo, de la última recarga. No bajo mucho por tema de protección de datos, que no se vea quiénes han sido las últimas personas en cargar. Pero bueno, me dice que está la conexión abierta. Me dice en la última recarga cuándo se inició la sesión, o sea que fue, en este caso, ayer, en la toma 2, que esto es en alterna, ¿vale? Me está diciendo que es tipo 2, es en alterna. Pues ayer cargó alguien y estuvo pues unos 60 minutos y el coste de la sesión fue de 55 céntimos. En la toma 2, que es el conector combo, que es el estándar, que es el más usado, por ejemplo, pues por los taxistas, hemos visto que ha sido en la tarde de hoy, hasta hace un rato hubo alguien cargando, estuvo 48 minutos, le pagó, ha pagado 7,69 euros, ha consumido un total de energía de 21 kilovatios hora, esto es alguien que iba bastante seco de autonomía, y bueno, y terminó el nivel de batería al 80%. Cuidado, en modo 4 en carga rápida sí que existe la posibilidad de conocer, comunican entre el punto de recarga y el vehículo el porcentaje de batería del vehículo. Es una cosa muy interesante, ¿vale? Sin embargo, en las cargas en modo 3, esa comunicación no existe, no se da entre el vehículo y el punto de recarga, ¿no? Y tenemos después por aquí, pues bueno, los datos del CHAdeMO, quién fue la última persona en cargar, cómo se marchó y tenemos toda la energía. Y vemos aquí una gráfica, por ejemplo, para este punto de recarga, en los últimos 7 días, en la última semana, ¿qué comportamiento ha tenido? Pues tengo aquí por colores, toma 1, que es la toma en alterna, de tipo 2, la toma 2, que es en el combo, y la toma 3, que es el CHAdeMO, que es el menos usado porque es el estándar que va en vías de desaparecer. Bueno, pues vemos todo el uso. Oiga, ¿y se usa el cargador de Las Palmas? Pues parece que sí, que en la última semana ha tenido bastante uso. Estos son curvas de energía consumida. Y aquí abajo tengo la misma curva con las potencias que han demandado los usuarios, con lo cual vemos que el punto es de 50 kilovatios y prácticamente todos llegan a picar los 50 kilovatios de potencia demandada. Que de nuevo es el vehículo el que demanda la energía. El punto de recarga nunca presiona para que el vehículo se quede con una potencia, es el vehículo quien demanda siempre, quien gestiona cuánta potencia quiere disponer para recargar. Y tenemos en el margen izquierdo del aplicativo, bueno, una cosa muy importante es que el gestor puede en un momento dado seleccionar cualquiera de las tomas. Oiga, que tengo un usuario que tiene problemas, que no puede cargar en la toma 2, pues yo le puedo dar la orden aquí de conectar. Le doy a permitir conectar, selecciono a qué usuario tengo que darle de alta, tiene que ser Arturo quien tenga que cargar, pues vamos a autorizar al usuario Arturo conectar en la toma 2. Y si yo le doy enviar orden, ahora mismo en la Avenida Marítima se desbloquea el conector de la toma 2. El usuario debe estar delante al teléfono con el servicio de asistencia técnica, ya se desbloqueó, pues puedo cogerlo y puedo proceder a cargar el coche.
o no, o nos llama el usuario y dice, oye, que el punto está colgado, que la pantalla se ha quedado medio descolocada, no responde, está atontado. Bueno, pues soy capaz de enviarle una orden de reseteo al punto de recarga. Con lo cual, pues bueno, tengo opciones para gestionar el equipo. Lo puedo dejar fuera de servicio, etcétera, etcétera. Dispongo de todas las estadísticas por cargadores. Oiga, y en los últimos 17 días, ¿cómo se ha comportado la red del Cabildo? Pues bueno, pues aquí tenemos que han habido 430 cargas, 150 usuarios, tantos ingresos, tanta energía, y vemos cargador a cargador el uso que ha habido de los cargadores. Pues mira, pues el de Galdar, en total esto, y en cada toma, como tienen 2 tomas, pues en cada toma se ha comportado de esta manera. Y somos capaces de tener muchísima información para gestionar de manera eficaz y tomar decisiones la red de infraestructura. Tenemos aquí alertas de los cargadores. Oye, que hay un cargador de las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, ayer, algún simpático por la noche pulsó la seta de emergencia que están obligados a tener los cargadores rápidos. Pues a mí me canta en el sistema. Llama a algún usuario y me dice, oiga, que el cargador no va, no me deja con la aplicación iniciar sesión. Pues somos capaces de decirle, mire, saque, desancle la seta de emergencia del cargador y así ya podrá usted cargar, porque es un elemento de emergencia. Algún simpático o curioso le ha dado al botón y ha dejado el equipo en estado de error, ¿no? Podemos ver la facturación, la información de todos los cargadores, gestionar tarjetas para ver a quién autorizamos, a quién no autorizamos, dar de alta, baja a los usuarios, habilitar dominios. Tenemos aquí un apartado de... a ver dónde está aquí, de los tickets de soporte, es decir, en la aplicación, porque estos cargadores se usan con aplicación móvil. Bueno, pues tenemos aquí todo un apartado donde el usuario a través de la aplicación móvil nos hace llegar su duda. Oiga, que el equipo no funciona. Oiga, que estaba la plaza ocupada por un coche de gasolina. No pude cargar. Oiga, que es que cargué saldo pero no me ha llegado, no se me ha actualizado el monedero. Bueno, pues todas esas cuestiones se pueden hacer llegar a través de estas aplicaciones, ¿no? Y volvemos al panel de mando general y podemos rápidamente acceder a cualquier cargador para verlo. Y todo esto se traduce en que el usuario después tiene una aplicación móvil a través de la cual pues, puede gestionar todo el punto de recarga, ¿vale? Sus monederos, su usuario, etcétera, etcétera, etcétera. Que bueno, eso si tienen curiosidad, se la pueden descargar, es la aplicación de Movilidad Eléctrica Gran Canaria. Y aunque no la puedo poner en pantalla, bueno, básicamente se ve aquí la aplicación, ahora me está cargando y cuando se inicia directamente te geolocaliza al usuario, el usuario tiene que tener cargado, habilitado el GPS y te geolocaliza. Y bueno, pues aquí ya me sale pues, los puntos, ¿no? El mismo mapa y cómo están de disponibles o no disponibles y después me puede pues, permitir seleccionar en qué punto de recarga voy a recargar y gestionar pues todo, hacer todo el procedimiento de carga, ¿vale? Entonces, no sé si hay alguna duda a este respecto, parece que no, por lo menos en el chat no. Seguimos adelante, ya queda poquito, ya quedan muy pocas diapositivas. Oye, y mientras tanto, ¿cómo puedo gestionar para una flota lo del término de potencia? Porque a mí me ha habido un cliente que le ponga en su cochera 10 cargadores, pero claro, el cliente nada más que tiene contratado 50 kilovatios. Es verdad que por la noche no lo usa nadie, pero es que como los 10 coches se me pongan a cargar a 7,4 kilovatios, pues me pongo 74 kilovatios y me va a reventar el ICP. Bueno, pues hay sistemas inteligentes. Casi todos los fabricantes tienen sistemas para poder establecer un punto de recarga que actúe como maestro y los otros 9, por ejemplo, que sean esclavos. Y entonces se comunican entre ellos y el maestro va decidiendo cómo cargan los otros 9 vehículos. Y se le puede decir al maestro, maestro, tiene usted para cargar con todos sus amigos cargadores hasta 50 kilovatios. Y el maestro dice, vale, yo organizo a todos los cargadores para que nunca se supere los 50 kilovatios. Pero es que todavía se puede hacer algo mejor y es poner de nuevo un toroidal o poner un analizador de redes en la derivación individual de la instalación para poder chivarle a ese punto de recarga maestro qué intensidad hay disponible en cada momento por si, imagínense que es una nave industrial donde hay un garaje para los 10 coches eléctricos, pero hay cámaras frigoríficas que por la noche pues entran en marcha 2 o 3 veces. Oiga, pues cuando me entra en marcha las cámaras, los compresores de la cámara frigorífica,
me aumenta el consumo en la parte interior de la instalación, pues le disminuyo en ese momento la potencia disponible a la infraestructura de recarga. Con lo cual, todos los fabricantes disponen de soluciones, o por lo menos, si no soluciones específicas de la marca, con elementos compatibles de comunicación para poder ajustar y hacer balances dinámicos de potencia inteligentes, ¿vale? En este caso, pues represento eso, un analizador de redes a la entrada de la instalación, este es el edificio, aquí tenemos la infraestructura de recarga y bueno, cómo se comunican entre ellos y cómo tienen posibilidad de conocer en tiempo real la demanda del edificio y balancearse. Aquí, aquí se ve muy claramente cómo esta instalación, por ejemplo, está capada a 12 kilovatios y te va diciendo, bueno, cómo se comportaría la instalación, ¿vale? Te va limitando la infraestructura, es decir, que esta infraestructura puede cargar hasta 9 kilovatios, parece, pero cuando entran los consumos de la vivienda o del edificio, pues resulta que para la instalación de la recarga de los vehículos eléctricos, pues solamente dejamos unos 4 kilovatios disponibles. Y cuando ya el edificio cierra, pues de nuevo hay margen y pueden seguir cargando los coches. Con lo cual, hay soluciones, nosotros podemos asesorar, cada fabricante tiene su singularidad o hay soluciones que se pueden hacer externas, como por ejemplo la que trabaja eTecnic. En este caso, esto que tenemos aquí abierto es un sistema SPL, un sistema de protección de línea, que no es más ni menos que un analizador de redes conectado con un módem. Este módem da en tiempo real información al servidor de cómo se está consumiendo energía en la totalidad de la instalación y en el servidor se le comunica a la infraestructura de recarga qué potencia máxima tienen disponible. Esto es una manera de hacer un balanceo dinámico de potencias con un sistema externo. Recojo los datos en el formato que sean a través de este sistema SPL y el servidor después, inteligente, yo le doy las consignas para que me intervenga ya a través de protocolo OCPP sobre todos los cargadores que quiero controlar. Entonces, esto es un sistema también válido. Algo mucho más sencillo y más frecuente, pues caso práctico de hace 2 semanas. Esto es una cochera municipal, que es un ayuntamiento que le acaba de recibir 4 furgones eléctricos, 100% eléctricos nuevos, y se le han puesto 4 cargadores. Entonces, aunque la imagen no se aprecia muy bien, este cargador, cada columna tiene 2 cargadores, tiene uno donde tengo, a ver si pongo el láser. Esto de aquí delante es un cargador que está abierto, esto de aquí es otro y por detrás de las columnas hay otros 2 que no se ven. Pues este cargador de aquí donde tengo el cursor es el maestro y el maestro tiene instalado en el cuadro general de mantenimiento y protección aquí detrás un analizador de redes. Entonces el maestro sabe cuánto consume la totalidad del edificio. Ya al maestro se le ha dicho, oiga, aquí hay contratado 25 kilovatios, no se pase usted de todo ello. Y entonces el maestro es el encargado de, sabiendo que hay 25 kilovatios aquí máximos disponibles y lo que se está consumiendo en tiempo real, pues de dar o limitar la potencia máxima de la que pueden disponer los otros cargadores. Él se encarga de hablar con sus colegas cargadores para limitar la potencia máxima. Parece que tenemos algo en el chat quizás. ¿Sí? Efectivamente, la ITC, vale, la pregunta que nos hace Iván dice, si aplicamos dicho balanceo o el SPL, la previsión de carga puede ser reducida a un 30% según indica la ITC 752. Efectivamente, la ITC te da diferentes soluciones y sobre todo se preocupa por el dimensionamiento de la LGA, ¿de acuerdo? De que en proyectos nuevos no se quede corta y que en proyectos o en instalaciones existentes sobre las que se va a intervenir, pues no vayamos a superar la intensidad máxima admisible y vayamos a reventar los fusibles en la CGP. Con lo cual, sí, existen diferentes opciones. La verdad que esa parte de la norma casi quedaría para otra media hora de discusión y capítulo, pero sí que es verdad que el SPL te ayuda a considerar simultaneidades muchísimo inferiores porque tienes un sistema inteligente que te va a proteger la instalación, te va a proteger la línea. Con lo cual, con esa filosofía sí que puedes reducir la simultaneidad. Y si pasamos ya a la parte final de la presentación, pues tenemos el mantenimiento. Oye, ¿y esto del mantenimiento de los puntos de recarga en qué consiste? Pues consideren que los puntos de recarga no son otra cosa sino electrónica de potencia, básicamente. Aquí tenemos 3 tipos de cargadores abiertos. Este, por ejemplo, es el de la izquierda, es el de la Avenida Marítima, es un IngeREV de Ingeteam Rapid 50 y tenemos aquí sus tripas. En la parte superior, si pongo el cursor, tenemos
Tenemos pues estos son los inversores. Esto es como si fuese un inversor fotovoltaico, básicamente. Pues tenemos dos etapas de inversores, pues toda la paramenta de control y de protección de potencia, la puerta con electrónica, el monitor y demás, enclavamientos de los conectores y poco más. Este otro de aquí, el del medio, es un EV-Tronic 50 del fabricante EVBox. Y bueno, pues tiene una configuración similar. Aquí abajo se ven las bobinas, los convertidores de potencia y pues aquí toda la paramenta de protección eléctrica. Ya a la derecha tenemos un equipo de carga semirápida de hasta 22 kilovatios por toma con protecciones solamente en alterna. Este equipo solamente trabaja en alterna porque es para recargas en modo 3. ¿Y qué mantenimiento requiere este? Pues punto número 1, lo que nos dice el fabricante. Vamos a ver que en el chat parece que hay algo más quizás. Pues no, me parecía como que había alguna novedad, pero no la hay. Bueno, pues básicamente el mantenimiento es lo que nos indica el fabricante. ¿Y qué suelen decir todos los fabricantes? Pues no hay ningún invento. Básicamente, oiga, compruebe usted periódicamente un mantenimiento preventivo donde me comprueba la tensión entre fase neutro, entre fases. Hay muchos equipos que tienen una pequeña batería auxiliar por si se pierde tensión de red, que por lo menos el usuario que esté cargando disponga de una energía en el control para poder finalizar la recarga y desenclavar el conector. Entonces, muchos equipos de recarga tienen una pequeña batería o incluso por último tienen unos supercondensadores que te permiten pues tener, si falla el suministro de la calle, pues tener un remanente de energía para que el usuario pueda finalizar la recarga, ¿no? Oye, pues comprobar eventualmente la tensión en la batería, continuidad en la paramenta y aquí pues toda otra serie de pequeñas comprobaciones, ¿no? Oye, que esté bien el display, la reapriete de tornillería, de conectores, ajuste de anclajes, integridad, limpieza, puesta a tierra, etcétera, 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 ¿vale? Con lo cual, en este punto no hay grandes cuestiones. Lo más importante para poder afrontar un mantenimiento correcto de un punto de recarga es conocer todo lo que venimos hablando en esta jornada. Conocer con propiedad lo que es un tipo de conector, lo que es un modo de carga. ¿Y por qué? Porque si estamos desde el punto de recarga y vemos que hay algo raro, que está fuera de sitio, o hay algún punto caliente, o vemos que hay algún indicio de que ha habido un fogonazo, pues llamaremos al fabricante. Y el interlocutor nos va a preguntar, oye, ¿qué cargador es? ¿Y en qué toma fue? ¿En modo 3 o modo 4? ¿Sabes si la recarga fue en trifásica o monofásica? ¿Sabes? Entonces necesitamos poder manejar con soltura el lenguaje específico de la recarga de vehículos eléctricos, ¿vale? Que es lo que más he querido insistir en esta jornada. Entonces, ya para terminar, lo último que se va a tratar, que fue a petición de IELPA, pues alguien preguntaba, bueno, tarifas eléctricas, ¿y cómo va esto? Pues realmente para los cargadores si estamos, la verdad que ahora me planteo, yo lo he entendido esta consulta de tarifas eléctricas, pues como qué producto se puede contratar con la comercializadora cuando se van a atender infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos. Desde ese prisma, realmente no existen tarifas especiales para el vehículo eléctrico hasta hoy por hoy, pero próximamente, a partir del 1 de junio, entra en vigor la famosa Circular 3 de 2020, que me imagino que ya a muchos les será familiar, que nos reestructuran toda la tarificación eléctrica, toda la estructura de peajes y demás, ¿no? Entonces, hasta ahora sí que habían un par de consignas que a usuarios les podía venir bien, y es que era, por ejemplo, a usuarios particulares que recargaran en su casa, lo que más conviene es tener precio voluntario pequeño consumidor, siempre que se tengan menos de 10 kilovatios contratados, y contratar discriminación horaria de 2 periodos, simplemente punta y valle. La de vehículo eléctrico no le compensa a nadie, normalmente si tiene asociado a ese punto de suministro también su vivienda. Entonces, con la ADH, con PVPC, discriminación horaria, es la mejor tarifa para los usuarios particulares que recargan en su casa, con una recarga vinculada. Si nos vamos a potencias superiores, ya vamos a mercado libre y ahí pues con la estructura de tarifas que nos toque en función de la potencia contratada, pues contratar el mejor producto, pero no hay ningún truco ni ningún producto chollo milagroso para contratar. Pero ahora, con la Circular 3 de 2020, se introduce un concepto muy, muy interesante, que es el que tengo resaltado en azul aquí. Bueno, tengo, a ver, algo en el chat, parece ser. Vale, Jaime, no hay preguntas, está diciendo que está siendo interesante, muchas gracias.
tenemos la parte final que nos viene a decir: los peajes para la recarga de vehículos eléctricos se determinarán de la siguiente forma. Es decir, nos está aquí diciendo que hay en la circular, una disposición adicional segunda, peajes de transporte y distribución aplicables a los puntos de recarga de vehículos eléctricos en acceso público. Y esto es interesantísimo y era necesario para el despliegue de la red en la vía pública. ¿Por qué? Porque ese cargador que vimos antes en la Avenida Marítima, por ejemplo, tiene una potencia contratada de 50 kilovatios. Y tú tienes un término fijo de potencia de 50 kilovatios, cargue un usuario o no cargue nadie en todo el año. 50 kilovatios, pues por un término de potencia que pueden ser unos 45 euros por kilovatio año, pues te pones que sí o sí, coste fijo de operación para tener un punto de recarga que sea capaz de entregar hasta 50 kilovatios de 3.000 euros. Pues dices tú, oiga, pues un poco como es una barrera al despliegue de la infraestructura de recarga en vía pública. O un cargador como el que tengo detrás, me da 22 kilovatios por toma. Yo podría contratar 44 kilovatios y tener 2 Renault Zoe cargando 22 kilovatios, pero no se ha hecho, se han contratado 22 kilovatios para no abusar del término de potencia. Y porque va a ser rara esa situación de que hayan 2 vehículos que cargan 22 kilovatios que coincidan y demás. Pero bueno, ¿y qué ha hecho la norma o qué ha hecho el legislador con mucho acierto en nuestra opinión, o por lo menos en la teoría? Pues establecer tarifas específicas para cargadores en la vía pública. No me vale si tengo un punto de recarga en un centro comercial y lo pongo, entonces me acojo. No, no, no. Oiga, si usted tiene un punto de suministro o un contrato de suministro vinculado exclusivamente a infraestructura de recarga, se puede acoger a estos peajes específicos para vehículo eléctrico, al peaje 3.0, tarifa de discriminación vehículo eléctrico, y la 6.1. Y entonces nos dice, y esto es lo importante, los términos de potencia se determinarán de forma que recupere el 20% de la facturación por peajes de transportes y distribución de los correspondientes peajes de acceso establecidos en el artículo 6.2, bla, 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 tal, una utilización del punto del 10%. Y los términos de energía se determinarán de forma que recupere el 80% de la facturación por peajes. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si bien hasta la fecha en un punto de suministro normal, no de cargador de vehículo eléctrico, sino en un hotel, en una vivienda, normalmente los peajes que se deben abonar para el sostenimiento de la red de distribución, de transporte y demás, venían a ser más o menos el 50% iban en el término de potencia y el 50% iban en el término de energía, más o menos, no me cojan con esta literalidad. Ahora el legislador está diciendo, no, para un contrato de suministro para atender únicamente infraestructura de recarga para vehículos eléctricos, los peajes irán imputados en un 80% al término de energía. Es decir, me pagas peajes si consumes energía. De tal forma que ahora el término de potencia va a suponer, los peajes asociados al término de potencia van a suponer únicamente el 20% en la factura del usuario. Ahora, poner un punto de recarga potente, a mí como operador o como promotor de infraestructura de recarga, pues me va a aliviar porque voy a poder poner puntos más potentes sin que me supongan costes fijos de operación abusivos. Me va a salir más caro el término de energía porque me han desplazado el peso de los peajes al término de energía, pero por lo menos, me compensa porque yo esa recarga se la voy a cobrar al cliente, pues bueno, me podrá decir el cliente que si soy más o menos caro en el servicio que le presto, pero por lo menos se pagan peajes en función de la energía servida y no por la mera disposición de esa potencia en el punto de suministro. Bueno, ya ha aparecido el proyecto de orden para poner todo esto, se ha ido derogando por el coronavirus, la pandemia y demás, parece que ya por fin todo esto entra en vigor en junio de 2021, es decir, quedan 2 telediarios y bueno, ya se definen pues los peajes cómo van a ser, ¿no? Y vemos que efectivamente los peajes en el término de potencia pues a priori van a ser prácticamente nulos. Así que eso es una gran noticia para poder desarrollar puntos de recarga. Y nada más, 1 hora 40, o sea, me he excedido de largo de lo que estaba previsto. Lo siento muchísimo, Kurt, pero bueno, como sé que me vas a dar otra oportunidad, aprovecho la única que tengo para lanzarlo todo, ¿vale? Espero no haber hablado demasiado rápido. Esto es un aterrizaje general sobre todo este tema. Pues ya, en fin, ya cualquier duda me la pueden preguntar ahora. Tienen aquí mis datos de contacto y yo encantado de asesorarles. Insisto, la finalidad de I Can Charge es ser el soporte de los instaladores.
Oye, ¿qué follón? Es que no sé cómo dimensionar, es que no sé cómo hacerlo, es que ¿cómo hago la memoria técnica? Oye, otra pregunta que no he entrado. ¿Hace falta proyecto? Una pregunta que se me ha dado a mí y a ver si alguien es capaz de respondérmela. ¿En un garaje de un edificio de viviendas para poner un cargador hace falta proyecto o no hace falta proyecto? Pues uno podría decir, bueno, pues por la potencia que tiene y si es vivienda y demás, electrificación básica, si el punto de recarga es de menos de 10 kilovatios, no está en el exterior y no es en modo 4, pues memoria técnica de diseño. Y yo le diría, ya, pero está en un local desclasificado, altera, ¿no? Desde el punto de vista de ATEX, altera el yo poner un cargador, la justificación de desclasificación que el ingeniero hizo de ese garaje, o no, o requiere un proyecto porque efectivamente pueden haber gases, o sea, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Le afecta según qué ITC y entonces debo hacerlo o no? Bueno, pues cuidado que la letra chica de las modificaciones que se introducen en la ITC 4, pues nos dice, bueno, si se dan estas circunstancias, nos hacemos los locos y basta con una memoria técnica de diseño. Entonces, hay que ir a la norma actualizada. Les recomiendo siempre, cuando vayan a consultar el reglamento, vayan al BOE, al texto consolidado que recoge todos los últimos cambios, porque de hecho hasta hace un mes y medio han habido cambios sobre la ITC 52, o sea, una norma relativamente nueva, joven, pues ya tiene sus primeros cambios. Pues cuidado, hay que ir siempre al origen. Sí, pero bueno, y entonces nos comenta iPad, que no tiene puesto el nombre, pero la plaza de garaje es propiedad particular, como lo es todo tal. Digo, sí, el garaje, cuidado, no iba porque fuera local de pública concurrencia, que me dice, otra cosa que sea un garaje público. Efectivamente, si garaje público, estará afectado el total del establecimiento por local de pública concurrencia, con lo cual, pues es exigible proyecto. De acuerdo, que nosotros, por la parte de ingeniería, también podemos desarrollar, dicho sea. Pero en un edificio de viviendas, en un garaje, o sea, el edificio de vivienda ha requerido proyecto para su ejecución. Otra cosa es que la instalación interior de la vivienda la pueda desarrollar un instalador y baste con una memoria técnica de diseño, pero el edificio de viviendas, incluido el garaje, como parte necesaria de ese edificio, la ha hecho un proyectista. Y el proyectista, nosotros tenemos que desclasificar y tenemos que justificar las ventilaciones forzadas o naturales de ese garaje y demás. Con lo cual, mucho cuidado. Y me refiero exactamente a lo que indica la norma, que dice literalmente, tengo mi norma subrayada, sucia, tachada y demás, que dice, oye, no será necesaria la elaboración de proyectos para las instalaciones de recarga que se ejecuten en los grupos de instalación GIH. GIH son aparcamientos de estacionamientos que requieren de ventilación forzada o de aparcamientos de estacionamientos que disponen de ventilación natural. Y dice, no será necesario en esos dos grupos existentes de edificios de viviendas. O sea, nos apuntan, oye, si hay viviendas, no vamos a exigir proyecto por mucho que sea en un garaje que pueda tener según qué clasificación. Pero dice, cuidado, siempre y cuando las nuevas instalaciones de recarga no estén incluidas en el grupo Z. Y en el grupo Z tenemos que sean puntos de recarga de más de 50 kilovatios, puntos de recarga de más de 10 kilovatios que estén en el exterior, o un punto de recarga que cargue en continua, en modo 4. Es decir, si en un garaje de un edificio de vivienda un usuario quiere poner, que es un disparate por lo que cuesta, pero quiere poner un cargador en corriente continua, pues requiere proyecto. O quiere poner un cargador de más de 50 o una infraestructura de más de 50 kilovatios, pues requiere proyecto. O es un garaje que tiene una zona exterior y el cargador está en el exterior y el cargador de más de 10 kilovatios, pues requiere proyecto. ¿Vale? Pues ahora sí que termino y si tienen dudas, pues encantado de tratar de resolverlas si me sale respuesta. Bueno, Arturo, lo dicho, muchas gracias. Algunos de los asistentes, incluso algunos asociados, me han escrito diciendo si es posible disponer de este documento que has expuesto aquí y hacérselo llegar a todos y cada uno de los asociados. Sin problema, sí, claro. Vale, te agradecería que me lo remitieras por email para hacérselo llegar a ellos. No obstante, estamos grabando la sesión y también la trataremos de subir a nuestra web. Lo dicho, Arturo, en nombre de AYELPA, su directiva y el presidente, gracias por tu intervención, gracias por tu formación e información. Y bueno, como no, esperamos volverte a ver en otra sesión formativa. Cuando quieran. Y por mi parte, nada más que discúlpenme, como ven, hablo con mucha pasión, me interesa muchísimo el tema y detecto muchas lagunas todavía en muchos sectores y lo que trato es pues, de arrojar luz y tratar de disipar todas las dudas. Así que perdonen por las horas,
y por la extensión, pero bueno, me he quedado a gusto por lo menos. Bueno, que sepas que la mayoría de la audiencia se ha quedado hasta el final. Bueno, lo dicho, Arturo, muchas gracias y a todos muy buenas noches. ¿Vale? Que Encantado. descansen. Hasta luego. Adiós. Bueno.